Profe, tengo una consulta. Sí, ¿Esa corriente de magnetización se deforma por qué motivo? Porque no es claro, lineal la magnetización en un núcleo exacto. A magnético. ver cómo lo podemos, a ver cómo lo podemos explicar con algo que sea más simple. Es decir, Eh, vos digamos, fíjate, ves que está la ordenada y la abscisa. Si vos pones todo divisiones constantes, ¿no es cierto? lo Tanto en vamos a hacer, lo vertical vamos a hacer, como en Eduardo. horizontal. A ver si lo podemos hacer. Estoy A pensando ver, si lo puedo hacer. A ver, discúlpenme si el dibujo no es bueno, ¿eh? Yo voy a dibujar arriba de esto. Vamos a suponer que tengo esto así, ¿bien? Y yo tengo acá algo así. Esta es mi función, ¿bien? Si yo acá entro, a ver dónde lo puedo graficar. y ¿Cómo, hacer cómo divisiones lo puedo graficar? Porque esto lo hacíamos cuando era electrónica. A ver, graficaba acá, grafico acá. Creo que claro, en este gráfico de acá. los delta I, los delta B constantes, Bien. Julio. Mira, si yo acá pongo un valor de corriente, obtengo este valor de tensión, que está acá. Si yo obtengo este valor este valor de tensión, De obtengo tensión este valor de de corriente. corriente. ¿Bien? Fíjense que los Fíjese delta que I y los los delta deltas B son todos iguales. son constantes. ¿Está Quiere decir bien? que tu respuesta es una recta. Entonces, esto es constante. ¿Bien? Esto que está acá, hago así, esto debería ser más grande y constante. Esto vengo acá y pasa exactamente lo mismo. O sea que yo pude traer. Uy, perdón. Qué desastre que es hacer esto con. eh, Es una linealidad de la proporción. mantengo una linealidad. ¿Qué pasa cuando yo esta linealidad no la puedo mantener? ¿Qué pasa ahora? Fíjense, ahora voy a hacer La misma, muy la chiquito misma el delta. tensión. Pero fíjense la corriente a dónde se me fue. Y ahora hago otro más chiquito. Pero fíjense la corriente a dónde se me fue. ¿Bien? Y ahora hago otro más chiquito y la corriente se me sigue yendo un montón. Oh, me salió feo. Bueno, se sigue siendo feo, se me va por acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense que esto dejó de ser una recta. Si ven todos estos puntos no se corresponden a una recta. Entonces quiere decir que hay otra función acá dando vuelta. Yo esto lo podía, creo que lo tenía que hacer Sí, no importa, Julio, pero ahí no te está importa. diciendo. Cuando yo dibujo esto, si yo quiero dibujar esta función, o sea, este delta de tensión en función de esta corriente, ahora me va a dar algo así. ¿Bien? O sea, ¿qué es? La variación de tensión en función de la variación de corriente. Me va a dar algo así. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Ya esta corriente dejó de ser lineal, o sea, para una recta no obtengo otra recta, obtengo algo distinto a una recta. ¿Bien? Que en sí no debería ser una recta, sino debería ser, en realidad esto es, para una senoide que entra, no obtengo otra senoide, perdón, obtengo una forma de esta que está acá. Una campana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso indica, ¿está bien? Si lo vemos al revés, que para yo acabo de volver a tener una campana de la senoide, ¿bien? Dado esta función, que es la que me describe mi núcleo, no tengo otro remedio que entrar con una corriente de este tipo, o sea, con una función de este tipo. Si yo acá entrara con una recta y pasara por esta función, indefectiblemente acá, ¿qué tendría? Una campana. Pero esta campana, ¿cuál sería? El flujo. ¿Está bien? Y esta es la corriente. La abscisa, digamos, ¿no es cierto? La ordenada de la abscisa tenés B en función de H. Por eso que acá fíjense que es B. Proporcional a la tensión y otro proporcional a la corriente. Que yo dije tensión porque es proporcional a B. ¿Bien? Pero acá tranquilamente podría decir que esto es flujo, que es B. ¿Bien? Entonces, dado que esto no es una recta, ¿bien?
porque si esto fuera una recta, no tendríamos ningún problema. A una senoidal que entra de este lado, obtengo una senoidal que sale de este lado. ¿Bien? Pero no es una recta. Estamos trabajando en la zona de saturación, estamos trabajando en esta parte de acá. Como estamos trabajando en esta parte de acá, ¿bien? A una senoide que entra de este lado, aparece algo horrible, ¿bien? Que tiene varios componentes armónicos. ¿Bien? ¿Qué quiero yo? Quiero que esto, de alguna manera, esta corriente, sea así, de forma tal de que el flujo no se me deforme, porque si esta corriente, de alguna manera, no puede fluir, ¿bien? No puede fluir, la corriente no se me va a deformar. Y para que no se me deforme la corriente, no queda otro que se me deforme el flujo. ¿Bien? Y que el flujo aparezca de esta forma. Y si el flujo se deforma y circula por núcleo, este núcleo que está acá, va a inducir en el secundario, ¿bien?, una tensión deformada. Y si produce una tensión deformada, que es el caso que vemos acá, ¿bien?, es lo que nos va a llegar a nosotros, a los usuarios. Entonces, ¿nosotros qué queremos? De alguna manera, en un transformador monofásico es difícil de verlo, pero de una manera, digamos, en esa relación de... ¿Yo qué quiero? Que se me deforme la corriente magnetizante, ¿bien?, de forma tal que el flujo que circule por acá sea senoidal. Y ese flujo senoidal me entregue en el secundario una tensión senoidal. De fase. ¿Se entiende más o menos? ¿Hice mucho garabato? No, profe, se entendió. Gracias. Y desde el punto de vista físico, lo que ocurre es que en la parte lineal ustedes aumentan la tensión, aumenta la corriente, ¿no es cierto?, que consume el bobinado primario en forma proporcional. Pero llega el momento en que nuestro circuito magnético se satura es que ya no caben más líneas de fuerza del flujo. Entonces, yo si le sigo aumentando la tensión, el bobinado sigue creando más flujo, pero no va a circular por el núcleo, circula por el aire. Entonces, yo voy a necesitar mucha corriente para mantener el flujo en el aire. Por eso es que se hace tan desproporcional el consumo de corriente. Si ese pico de corriente que aparece ahí es porque es la corriente que necesito para magnetizar el aire. ¿Está bien? Por eso normalmente los transformadores trabajan cerca del codo de saturación. O sea, se trabaja cerca de acá. Cerca de ahí, sí. No se van al extremo, no se van al Ahora, extremo. yo podría resolver este problema y trabajar acá. Pero estás desperdiciando núcleo. Pero ¿qué pasa si trabajo ahí? Estoy desperdiciando hierro, estoy desperdiciando cobre. ¿Está? O sea, estoy desperdiciando mucho material para poder trabajar en una zona lineal. Por lo cual, por eso los transformadores de potencia, los que van a transmitir potencia, que necesito que me transmitan la máxima cantidad de potencia, los trabajo sobre el límite. Ni muy acá arriba, para tener que poner una energía muy, muy importante para no lograr nada, pero sí sobre el límite, ¿bien? Donde yo utilice todo el hierro, todo el cobre, de forma tal de que poder transmitir la máxima cantidad de potencia. Pero eso tiene una penalización, que en ciertas conexionados voy a tener este problema. Entonces ahora vamos a ver cómo resolver estas cuestiones, ¿sí? Bien, entonces estaría explicado, Eduardo, la deformación de la corriente magnetización. En una estrella con el neutro conectado al neutro del generador, por ahora. Claro, porque nosotros necesitamos el último renglón, que las tensiones de fase inducidas en el primario y secundario sean senoidales, al igual que las tensiones de la línea. Es decir, esa se refiere a la calidad digamos, de energía o forma de energía que yo le tengo que vender al usuario, que tiene que ser senoidal y de una frecuencia dada.
¿cierto? Es decir, el producto a fabricar, ¿no es cierto? Ya te lo fabrican así, senoidal y 50 ciclos. Pero a pasar a través de un transformador tiene que seguir conservando esas características. Que la tensión en el primario y en el secundario tenga que seguir siendo senoidales. Aparte de lo que nos ocurre dentro del transformador. Entonces, una forma en el conexionado estrella, ¿no es cierto?, en el primario, es colocarle una de retorno. ¿Bien? Un cableado de retorno en el neutro. Entonces ya, ante un problema que nos surgió, ya hemos encontrado una solución. A ver la otra filmina, a ver qué nos dice. Bueno, acá el caso contrario, digamos. Si no está conectado el neutro del generador, fíjese que las corrientes se quedan circulando y fíjense los formatos que nos está dando en la tensión de fase, que es como una doble montaña, y fíjense la forma que tiene la corriente magnetizante de la fase. ¿Eh? A pesar de que hemos tenido una tensión de línea senoidal. Entonces no ha venido tensión de línea senoidal del generador, se nos ha creado la tercera armónica, y si vamos haciendo la suma de la tercera con la primera armónica, nos va a dar esa. Y la corriente magnetizante, esa deformación que tiene. Entonces, ¿qué pasa? No tengo conectado el neutro acá, pero si yo pudiera medir, si yo acá tendría mi sistema, ya sea de un generador, de un transformador, que es mi fuente, ¿bien? El cual va a estaría conectado a cada una de las del sistema, y yo mediría la tensión entre este punto y entre este punto, tengo esta tensión que está acá. es decir, quiero aclararles que el gráfico que hizo, la estrella que hizo Julio en marrón, representa, digamos, un generador de tensión. ¿No? Un generador, otro transformador al cual esté conectado, la fuente de alimentación que alimenta a mi transformador. Tendríamos un valor de tensión homopolar, ¿no es cierto?, que es lo que estamos midiendo entre los centros de las dos estrellas. ¿Eh? ¿Eso qué va a hacer? Que ¿cómo sean los flujos que están acá? Y si ya la tensión tiene un componente de tercer armónico, el flujo va a tener un componente que lo va a deformar. Si ese flujo lo deforma, ¿qué sucede con la tensión del secundario? Y la tensión del secundario se deforma. Es esta que está acá. ¿Qué es lo que dice ahí, no? Es lo que dice ahí, Eduardo. Debido a la falta del tercer armónico y la corriente magnetizante, la corriente modifica su forma y el flujo resulta deformado, con componentes de tercera armónicas, impares en particular. Tercera, quinta y séptima, ¿no? Pues estamos estudiando la tercera, fíjense el desastre que hace. Entonces aparece la armónica de flujo. Si se trata de transformadores monofásicos, cada transformador tiene su circuito magnético independiente, por lo cual se puede circular tercer armónico de flujo, induciendo tensiones de triple fase, ¿no es cierto? Se vuelve a repetir lo mismo. En el caso de transformadores trifásicos, el comportamiento es análogo, ya que podrán circular los tercer armónicos de flujo dentro del flujo. Fíjense que son, digamos, sin neutromagnético, con neutromagnético las distintas disposiciones. Entonces, de acuerdo a la composición del núcleo, yo puede ser que tenga una circulación de tercer armónico dentro de ese núcleo magnético. Entonces, el escape del tercer armónico del flujo queda dentro del núcleo, que es otra de las posibilidades, además del conexionado eléctrico de las bobinas. ¿Cómo es eso del neutromagnético? Y fíjense, la bobina, vamos a hacer partiendo de derecha hacia izquierda la que está concatenada ahí, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ahí tienen un núcleo magnético. Tienen un lugar de cierre de la tercera armónica, con núcleo magnético, con centro magnético de la máquina,
que es equivalente a la que está al lado, la que está en amarillo. Entonces se queda el flujo de tercera armónica queda circulando. En este caso, en el primero que vimos estrella, digamos, con neutro no conectado, los núcleos magnéticos son independientes. Entonces lo que ocurre en cada transformador es independiente del otro. En este son núcleos compartidos. Entonces el flujo puede circular cuando tenemos núcleos compartidos. ¿Se entiende? Uno es banco de transformadores y otro es transformador trifásico de 4 columnas. Sí, no, lo que por ahí ellos quieren entiendo que no Sí, ven, lo que pasa- es la lo que diferencia entre este que está acá Pero y estos al que ser están un acá. al ser un núcleo no, acá lo que pasa es que acá los tres cumplen con la posibilidad de que tenga un circuito magnético de circulación. Claro, pero este no. Ese no. Porque lo que influye en este acciona sobre el otro bobinado. Los otros están con su posibilidad de circular en las tres fases. Es decir, esto sería como un triángulo. Si tenemos el caso del triángulo, lo vamos a ver, Julio. A ver. Pará. Yo quería ver si los podía mostrar acá. Acá, al tener cada columna y después tener su posibilidad de circular por acá no tiene posibilidad de circular. Pero fíjate cómo acá las flechas, ¿no es cierto?, se anulan de un bobinado con el otro. Esas dos que tiene, se anulan las centrales. Claro. Acá. Exacto. Acá. Acá en la central se anula. Y acá se anula. Y esta también. Si hacemos el circuito magnético de cada uno. Y el también. Último con los otros dos. Entonces, hay posibilidad de que el núcleo, el tercer armónico se quede circulando sin influenciar sobre las bobinas. En ese es el que mejor se ve. Y acá no, porque acá no hay forma. No hay forma. Por ahí el más difícil de ver, Eduardo, es este. Es ese. Porque este es un triángulo magnético, Julio. Claro. Por eso ahora cuando lo veamos en el triángulo, la tercera armónica existe, pero se queda circulando dentro del triángulo. Por acá adentro. Claro. Existe la tercera armónica, no es que se anule, existe, pero se queda circulando dentro del núcleo. Bien. Ahora vamos a ver si lo podemos ver de otra forma. Bueno, vamos a... Para que voy a sacar acá. Bien. Bien, acá está. Fíjense, acá tenemos nuestro primario en estrella sin neutro. Quiere decir que la corriente de tercera armónica existe. Si existe, ¿no es cierto?, ¿qué nos está produciendo? La información en el flujo. En realidad acá no tengo circulación de la tercera armónica al neutro. Al neutro. Quiere decir no la puedo hacer circular. Entonces, supuestamente se tendría que deformar la tensión de fase. Si se deforma la tensión de fase, ¿está bien? O sea, debería tener un flujo que no es senoidal. Ese flujo no senoidal se tendría que inducir acá en el triángulo. ¿Me van siguiendo? Que es lo que está acá, ¿no? Dice acá, si el primario no tiene conexión del neutro del generador, las terceras armónicas de la corriente de excitación no pueden circular apareciendo armónicos impares de flujo. El flujo en particular el flujo de tercer armónico, que los bancos pueden circular por el circuito magnético de cada transformador componente del banco, induce una fe de tercer armónico en los devanados de la fase primaria y secundario. Como estas están en fase y tienen igual magnitud. Están en fase y son igual magnitud, se anulan. En la estrella primaria se anulan y no aparecen componentes de tercer armónico en las tensiones de líneas primarias. En el triángulo secundario, las tres tensiones de frecuencia triple se suman impulsando la corriente de tercer armónico en el triángulo. Y son las rojas que se cierran dentro del triángulo.
Si abriéramos un vértice del triángulo, podríamos medir esta tensión de frecuencia triple con un voltímetro. Sin embargo, si medimos entre los vértices del triángulo cerrado, mediríamos la tensión de línea secundaria. Como el circuito secundario del triángulo tiene baja impedancia, ¿bien? Con una pequeña FEN de tercer armónico se logra la corriente magnetizante de tercera armónica necesaria para que el flujo y las tensiones de fase sean senoidales. Esto significa que el flujo de tercer armónico necesario es bajo, lo que representa un flujo casi senoidal. O sea, hay como una compensación de ese flujo que se produce por una corriente circulante en este triángulo de tercer armónico. Y esto hace que el flujo que era muy deformado prácticamente no se deforme. Y al no deformarse, las tensiones de fase son senoidales. Y si las tensiones de fase son senoidales, las tensiones de línea per se son senoidales. Entonces obtenemos una tensión senoidal. Entonces esta es otra cosa importante que tiene un sistema triángulo, estrella-triángulo. Cuando hay un triángulo, hay un lugar de circulación de las terceras armónicas. Lo mismo que cuando hay un neutro en la estrella. Hay un lugar de circulación. Entonces, no interfieren en la formación, en la deformación de las tensiones en el lado secundario. Son las dos soluciones que tenemos. Esto es lo mismo que ocurre en el núcleo magnético que vimos en la filmina anterior. Hay un lugar en el cual esa tercera armónica puede circular. Por eso, si se fijan bien ahora en la ventanita del transformador, ¿ven? En las verticales, en los núcleos verticales, si seguimos el sentido de circulación del flujo, yo me referí al último. El último bueno, el último es más fácil de ver, sí. Más fácil, ¿ven? Ese formato de circulación, con este, tienen un lugar de circulación y prácticamente uno va en descendente y el otro ascendente. Quiere decir que hay un lugar de circulación que permite la anulación en las columnas verticales. Sí, el efecto como que se borra, pero siempre y cuando haya un lugar de circulación que ocurre en el triángulo de los bobinados. Son las dos cosas a considerar. Si es estrella, tiene que tener neutro. Si es triángulo, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de ser un filtro. Son filtros naturales. Existen las terceras armónicas, pero no se ve reflejado en la deformación de la onda. Creo que hasta acá llegamos, ¿no? Sí. En este caso, al final, ya en el secundario no tuvieras un triángulo, por ahí sí, ya no. Claro. Bueno, eso lo hacemos en la práctica. Si hacemos una estrella-estrella y sin el neutro, ¿no es cierto? Nosotros con el osciloscopio en el secundario, ¿no es cierto? Sería este caso. Exacto, este caso. Si ponemos... Tendríamos una tensión deformada. Exactamente. ¿Qué es lo que no queremos producir? Entonces, el remedio a la tensión deformada es o ponerle neutro o conectarlo en triángulo. Y en el laboratorio hacemos ese ensayo. Lo conectamos, ponemos estrella-estrella, ¿no es cierto? Y vemos las formas de onda. Y conectamos y desconectamos el neutro. Y vemos cómo se ve de la deformación de las tensiones de fase y las tensiones de línea. ¿Conectar en triángulo, profe, te refieres al secundario? Secundario, exacto. ¿Qué es lo que necesitamos filtrar para el usuario? A ver si no, profe, no sé si entendí bien. Es porque en el secundario es donde tenés el usuario conectado. Y vos le tenés que dar senoidales. Vuelvo a repetir. Fabricamos energía eléctrica que tiene que tener forma de onda senoidal, ¿no es cierto?, y una frecuencia determinada. Si hay un elemento que me interfiere en esta calidad de generación, lo tengo que solucionar. Con el conexionado, si tengo estrella-estrella y no tengo posibilidad de tener un triángulo, le conecto los neutros al generador o al transformador que está aguas abajo. Y si no tengo usuarios monofásicos, pongo triángulo porque tengo que hacer transmisión, por ejemplo. Entonces, ya salgo por transmisión con ondas senoidales para llegar al próximo transformador, la próxima transformación. Profesor,
¿Quién quería preguntar? Preguntamos y no se preguntó. No, termina con el tema. Ah, bien. No, es que no se entrecorta a veces y no se escucha bien. No, yo quería consultar el tema de que, o sea, para ver si entendí bien, el conectar el secundario en triángulo es para que la componente de tercer armónico se quede circulando dentro del triángulo, ¿sería? No, es una forma. Si no tenés posibilidad, no tenés posibilidad de tener conexión en el neutro del lado primario, ¿no es cierto? Tenés que poner un secundario en triángulo. ¿Está bien? Pero si necesitas, digamos, valores monofásicos del lado secundario, tenés que poner un neutro artificial que se llama. ¿No, Julio? Sí, o existen transformadores de tres, digamos, de tres bobinados. Un transformador que en realidad son tres transformadores. O sea, hay un transformador. Un segundo secundario. Claro, tiene dos secundarios, un transformador primario, un secundario conectado en estrella de muy baja potencia, porque no necesito mucha potencia, porque yo lo que necesito trabajar acá es con la corriente magnetizante y el flujo. Ustedes saben que la corriente magnetizante no es muy grande. ¿Bien? Y hacen un tercer bobinado, ¿bien? En estrella. Entonces, ese segundo bobinado secundario lo que hace es generar que la corriente magnetizante, esa que circula dentro del triángulo, sea lo suficiente para compensar la deformación del flujo. Entonces lo hacen al flujo senoidal, entonces obtengo o sea, digamos, en el secundario principal, que sería el que tengo conectado en estrella, ¿bien? Tengo ¿cómo es? Tengo las tensiones de fase senoidales. Y me dicen, vamos a hacer, voy a intentar, no me critiquen, tratar de explicarlo acá a ver si lo puedo entender, si lo puedo hacer. Es como si nosotros acá tuviéramos un secundario de esta forma, ¿bien? Básico. Entonces tendría estrella, estrella. Pero acá tendría otro secundario conectado en triángulo. Y lo hago más chiquitito para que entienda que este bobinado es de baja potencia. Porque va a manejar la corriente de magnetización de la máquina. Bien, y tiene su salida también. Bien, y ahora falta la pregunta. ¿Cómo están vinculados estos tres bobinados? A través del núcleo. O sea, tanto esta bobina, como 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 esta y como esta, están estratégicamente enrolladas en un núcleo magnético. Bien, entonces esta me genera la mayor cantidad de flujo para que se concatenen estas bobinas que son las que me van a transportar potencia. Y estas que están acá, lo que hacen es que ese flujo que se va a deformar porque no tengo este neutro, ¿bien? Se queda ahí, se queda una corriente circulando por acá adentro y hace que esa deformación de flujo se haga menos deformada. ¿Bien? Como todos están aportando a ese núcleo magnético, la tensión que sale acá es senoidal. Y bueno, acá puedo sacar potencia, también puedo sacar potencia. ¿Y normalmente sabe para qué se usa? Para refrigeración, para iluminación, la estación transformadora. Para iluminación, etc. ¿Bien? Esto pasa en transformadores muy grandes. Es como que tiene un solo primario y dos secundarios. Dos secundarios, exacto. ¿Sí? Que este sería el filtro natural, ¿no es cierto?, de la tercera armónica, ese triangulito que se puso ahí. Pero vean que ya tenemos tres soluciones. Haciendo un segundo triángulo, poniendo el neutro, o en el otro que tenemos triángulo de salida, ¿no es cierto?, podemos generar también un neutro artificial con tres cargas iguales. Y ahí tenemos un neutro.
entiéndanme, esto es muy simple cuando yo estoy trabajando en los últimos transformadores que van a distribución, pero muchas veces no tengo un neutro. Si yo estoy trabajando en transmisión, donde estoy transmitiendo alta tensión, y voy a pasar a otro valor de alta tensión, yo no tengo un neutro, no tengo un cuarto cable que me conecte desde una línea de transmisión a la otra. ¿Bien? Pero por X motivo yo necesito sacar una tensión de fase por algo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, uso una estrategia de transformación de este tipo. No soy un especialista en esto, en distribución, pero ¿se entiende? Es decir, lo importante de este tema es saber que al saturarse el núcleo aparece una deformación. Esa Claro, la deformación carga deja de ser lineal. me deforma, ¿no es cierto? Me deforman las formas de tensión que yo voy a dar a los usuarios. Una forma de filtrar ese tercer armónico es o poniendo un triángulo en el secundario o poniendo la conexión a tierra, digamos el neutro, a la generación o al otro. Imagínense que acá yo tuviera un bobinado acá, otro bobinado acá y otro bobinado acá. Y este bobinado lo conecto en triángulo. No sé si lo hice bien. No, no hice bien. A ver, no veo un... Bueno, pero ustedes créanme que esto está conectado en triángulo. ¿Está bien? Sí, el medio va al último. Sí, el de medio va al último. Estos tres bobinados están conectados en triángulo. ¿Se entiende? Un bobinado de baja potencia. Entonces, este bobinado que está acá va a influir en cada uno de estos núcleos, ¿está bien? Va a aportar una porción de flujo que va a hacer que este flujo que estaba deformado se haga senoidal. Si este flujo se hace senoidal, la tensión que se induce en el secundario en la fase son senoidales. ¿Se entendió? En esa pantallita blanca, ¿no es cierto? Vos le diste escape al tercer armónico y te aparece senoidal en el secundario. O sea, esta tensión de fase va a ser senoidal. Pero eso a mí lo que no me queda claro es por qué es la tercera armónica la que genera todo esto. No, la tercera armónica, en realidad, todos los armónicos impares. ¿Por qué? Pura y exclusivamente por la maldita matemática de lo que pasa en una función cuando deja de ser senoidal. Una función cuando deja de ser senoidal, ¿bien? Deformada sería. Se hace una deformación. La forma que tiene la deformación, ya sea del flujo o de la corriente, hace que aparezcan armónicos de impares. Porque eso, por los 3, 5... eso es una justificación matemática que una forma de onda deformada se compone de varias ondas senoidales. La fundamental, la tercera, la quinta, la séptima, y así sigue hasta infinito, ¿no es cierto? Por la serie de Fourier, vos podés descomponer una forma de onda deformada, cualquier tipo, en senoidales. Entonces, una justificación matemática es decir, bueno, acá la deformación vamos a estudiar la tercera. Yo acá tendría que incorporar la quinta, la séptima y la 11. Lo que pasa que esas son, uno toma la que mayor preponderancia tiene frente a la fundamental. Tal vez si estuviéramos en electrónica, no podría hacer eso, tendría que tomar toda la función completa. Pero nosotros tomamos para entender el caso, bien, y también son las que justamente pueden circular por el neutro, son los componentes homopolares que pueden circular por el neutro. Bien. Y después hay otra pregunta. Ustedes hasta ahora estuvimos analizando qué pasa con las tensiones de fase. ¿Qué pasa con las tensiones de línea? Es una pregunta, para que ustedes respondan. Supongo que si podés eliminar la tercera armónica, no pasaría nada. No, vamos a suponer que no puedo eliminar. Estoy en este caso. No tengo neutro y tengo otra estrella
tengo otra estrella en el secundario, con lo cual la tensión de fase es deformada. ¿Ven ¿No cómo se está acá? ¿No se cancelan, profe? Porque forman un triángulo cerrado las tensiones de línea. Las tensiones de O línea sea, terminan no deformándose. es la suma de dos tensiones de fase. Al sumar esas dos tensiones de fase con sus ángulos, la componente homopolar, bien, no tiene ángulo, es unidireccional. Entonces se cancelan. Entonces, ¿qué pasa? A tensiones deformadas de fase, tengo tensiones senoidales de línea. Entonces no hay un problema con las tensiones de línea. El problema la tengo con las tensiones de fase. Por Profe, eso yo, sí, una consulta. Vos decís entonces que el tema acá es que son homopolares, o no, por eso circulan por el neutro, las exacto. corrientes. Pero yo recién vi la expresión matemática de las tres corrientes y tenían el desfasaje. Obvio que tiene el desfasaje, pero cuando vos las descomponés, bien, No, digo, creo que era la filmina anterior, no me acuerdo. Tenía la expresión de la tercer componente, la tercera armónica, en teoría tendría que ser homopolar, ¿o no? a ver, espera, Claro. acá. Claro, yo digo, Acá están las tres en fase. ¿Ves? Pero Esta. Y máximo no es tan- seno omega 3 y seno porque hay un desfasaje de 120 grados, ¿no es cierto? Que es lo mismo que seno omega 3 omega t. sería en las tres entre sí un desfasaje de 120, o sea, al sumarlas no me da cero eso. Te dan cero. Te dan cero Y en la por eso- línea. En la línea te dan cero. No, pero digo, esas tres, cuando la corriente que sale por el neutro no es la suma de esas tres. Es IM3A más IM3B más IM3C. Pero Por no tiene eso. desfasaje, no están desfasadas, ¿eh? No, es suma directa, es 3 veces la corriente esa de tercer armónico. No están desfasadas. La corriente homopolar no está desfasada. Es de triple. No, pero digo, la expresión esa, la primera tiene el ángulo de fase 0, la segunda menos 120 y la tercera más 120. ¿No es un desfasaje entre las tres? Bueno, ¿y cómo es? Fíjate. Sí, pero Ahí esa es la corriente total. Bien. Esa es la corriente total. Pero ahí están multiplicadas por 3 cada uno. O sea, No, 3 omega t menos 120. La pulsación está multiplicada por 3. Es de ¿Está bien? frecuencia triple. 3 omega 3 Claro. pi f por t. No es 3 veces la corriente, es seno de un Claro. ángulo 3 omega t. Es la de frecuencia triple. Claro, por eso ahí tienen 2 pi fase f. 0. ¿Está bien? Bueno, pero Entonces, yo lo que digo, si yo planteo el fasor de cada una, el primero me da IM3 máxima con un ángulo de 0 grados, el segundo con un ángulo de menos 120 y el tercero más 120, ¿o no? sí, No, esa es la corriente total. Te queda Esa con es un la ángulo de corriente. menos 360 y un ángulo de 360, porque está el 3 ahí multiplicando adelante. Te queda 3 omega 3. No, está. Mala mía. Listo, ¿Está bien? buenísimo. Andate el resultado final, el seno de 3 omega t. Es decir, el 120 me estás tomando de paso intermedio, es 3 por 120. Claro. Y 3 por menos 120 estás en 3 omega t.